Hola mis queridos chicos y mis queridas chicas, bienvenidos un día más a este espacio hecho para que os encontréis cada vez más con esa parte auténtica, con esa parte más real, más pura, más de ese niño y esa niña que está dentro de vosotros, que tiene anhelo de vivir cada vez más presente, ¿no? En este espacio hacemos desde audiolibros a meditaciones. Las dos cosas considero que os pueden aportar muchísimo. Las meditaciones, evidentemente, son un ejercicio de presencia, y los audiolibros en concreto que os voy leyendo creo que pueden fomentar y ayudar a que ciertos conceptos pues se vayan aclarando y que os acompañen en vuestro día a día, ¿por qué no? Porque también me encanta esa parte de formar parte de vuestras rutinas, de cada momento vital que uno estar ahí también con la voz. Dicho esto, hoy vamos a empezar el capítulo 1 del Poder de la Hora. Ahora sí se puede decir que empezamos con la propia lectura como tal del libro, y creo que va a ser una gran aventura. Supongo que este libro no nos va a llevar meses como fue en el caso de Dejar Ir. Creo que va a ser algo más cortito, pero no por ello en absoluto pierde su grandísima aportación. Dicho esto, vamos a empezar ya, sin más dilación, con el capítulo 1. Capítulo 1. Tú no eres tu mente. El mayor obstáculo para la iluminación. La iluminación. ¿Qué es esto? Un mendigo había estado sentado más de 30 años a la orilla de un camino. Un día pasó por allí un desconocido. «Una monedita», murmuró mecánicamente el mendigo, alargando su vieja gorra de béisbol. «No tengo nada que darle», dijo el desconocido. Después preguntó: «¿Qué es eso en lo que está sentado?» «Nada», contestó el mendigo, «solo una caja vieja. Me he sentado en ella desde que tengo memoria». «¿Alguna vez ha mirado lo que hay dentro?», preguntó el desconocido. «No», dijo el mendigo. «¿Para qué? No hay nada dentro». «Échele una ojeada», insistió el desconocido. El mendigo se las arregló para abrir la caja. Con asombro, incredulidad y alborozo, vio que la caja estaba llena de oro. Yo soy el desconocido que no tiene nada que darle, pero sí decirle que mire dentro. No dentro de una caja como en la parábola, sino en un lugar aún más cercano, dentro de usted mismo. «Pero yo no soy un mendigo», le oigo decir. Los que no han encontrado su verdadera riqueza, que es la alegría radiante del ser y la profunda e inconmovible paz que la acompaña, son mendigos, incluso si tienen muchísima riqueza material. Buscan afuera mendrugos de placer o de realización para lograr la aceptación, la seguridad o el amor, mientras llevan dentro un tesoro que no solo incluye todas esas cosas, sino que es infinitamente mayor que lo que todo el mundo puede ofrecer. La palabra iluminación evoca la idea de un logro sobrehumano, y el ego quiere conservar las cosas así, pero es simplemente el estado natural de sentir la unidad con el ser. Es un estado de conexión con algo inconmensurable, con algo indestructible, algo que casi paradójicamente es esencialmente usted y sin embargo es mucho más grande que usted. Es encontrar su verdadera naturaleza más allá del nombre y la forma. La incapacidad de sentir esta conexión da lugar a la ilusión de la separación de usted mismo y del mundo que lo rodea. Entonces, usted se percibe a sí mismo consciente o inconscientemente como un fragmento aislado. Surge el miedo y el conflicto interior y exterior se vuelve la norma. Me encanta la sencilla definición de la iluminación dada por Buda como el fin del sufrimiento. No hay nada sobrehumano en esto, ¿cierto? Por supuesto, como toda definición, es incompleta. Solo dice lo que la iluminación no es. No es sufrimiento. ¿Pero qué queda cuando ya no hay sufrimiento? El Buda no habla sobre esto, y su silencio implica que usted tiene que averiguarlo por sí mismo. Usa una definición negativa para que la mente no la convierta en algo que se deba creer,
o en un logro sobrehumano, una meta que es imposible de alcanzar. A pesar de esta precaución, la mayoría de los budistas aún cree que la iluminación es para el Buda, no para ellos, al menos no en esta vida. Usted usó la palabra ser. ¿Puede explicar lo que quiere decir eso? El ser es la única vida, eterna, siempre presente, más allá de las miles de formas que están sujetas al nacimiento y a la muerte. Sin embargo, el ser no solo está más allá, sino también profundamente dentro de cada forma como su esencia más íntimamente invisible e indestructible. Esto significa que es accesible a usted ahora como su propio ser más profundo, su verdadera naturaleza. Pero no busque captarlo con la mente, no trate de entenderlo. Usted puede conocerlo solo cuando la mente está inmóvil. Cuando usted está presente, cuando su atención está completa inmensamente en el ahora, se puede sentir el ser, pero nunca puede ser entendido mentalmente. Recuperar la conciencia de ser y permanecer en ese estado de sentimiento y realización es la iluminación. Cuando dice ser, ¿está hablando de Dios? Si es así, ¿por qué no lo dice? La palabra Dios se ha vuelto vacía de significado a través de miles de años de mal uso. Yo la uso a veces, pero lo hago poco. Por mal uso entiendo que las personas que nunca han tenido ni un atisbo del reino de lo sagrado, de la infinita vastedad que hay detrás de esta palabra, la usan con gran convicción, como si supieran de quién están hablando. O argumentan contra él, como si supieran qué es lo que están negando. Ese mal uso da lugar a creencias y afirmaciones absurdas y a engaños del ego, tales como mi o nuestro Dios es el único verdadero Dios y tu Dios es falso, o la famosa afirmación de Nietzsche, Dios ha muerto. La palabra Dios se ha convertido en un concepto cerrado. En el momento en el que se pronuncia se crea una imagen mental, quizá ya no la de un anciano de barba blanca, pero sí una representación mental de alguien o algo externo a uno, y casi inevitablemente algo o alguien masculino. Ni Dios, ni ser, ni ninguna otra palabra pueden definir o explicar la inefable realidad que hay detrás de ellas. Así que la única cuestión importante es si la palabra es una ayuda o un obstáculo para permitirle a usted experimentar aquello que señala. ¿Señala más allá de sí misma, hacia esa realidad trascendental, o tiende demasiado fácilmente a volverse solamente una idea en su cabeza en la que usted cree, o sea, un ídolo mental? La palabra ser no explica nada, pero tampoco lo hace la palabra Dios. Sin embargo, ser tiene la ventaja de que es un concepto abierto. No reduce lo infinito invisible a una entidad finita. Es imposible formarse una imagen mental de ello. Nadie puede reclamar la posesión exclusiva del ser. Es su propia esencia y es inmediatamente accesible a usted como la sensación de su propia presencia. La comprensión del yo soy, que es anterior a yo soy esto o yo soy aquello. Así que solamente hay un pequeño paso de la palabra ser a la experiencia del ser. ¿Cuál es el mayor obstáculo para experimentar esta realidad? La identificación con su mente, que hace que el pensamiento se vuelva compulsivo. No ser capaz de dejar de pensar es una calamidad terrible, pero no nos damos cuenta de ello, así que se considera normal. Este ruido mental incesante nos impide encontrar este reino de quietud que es inseparable del ser. También crea un falso ser hecho por la mente que arroja una sombra de temor y de sufrimiento. Observaremos todo esto con más detalle posteriormente. El filósofo Descartes creía que había encontrado la verdad fundamental cuando hizo su famosa aseveración: pienso, luego existo. Y de hecho, lo único que hizo era dar expresión al error básico, equiparar pensar con un estado de separación aparente en un mundo enfermizante, complejo de problemas y conflictos continuos, un mundo que refleja la creciente fragmentación de la mente. La iluminación es un estado de totalidad, de estar en unión y por lo tanto en paz, en comunión con la vida en su aspecto manifestado, el mundo, así como en su ser más profundo,
y en la vida no manifestada. La iluminación no es solo el fin del sufrimiento y del conflicto continuo interior y exterior, sino también el fin de la temible esclavitud del pensamiento incesante. ¡Qué increíble liberación! La identificación con la mente crea una pantalla opaca de conceptos, etiquetas, imágenes, palabras y juicios. Definiciones que bloquean toda relación verdadera. Se interpone entre usted y su propio yo, entre usted y su prójimo, entre usted y la naturaleza, entre usted y Dios. Es esta pantalla de pensamiento la que crea la ilusión de la separación, la ilusión de que existe usted y un otro totalmente separado. Entonces, olvida el hecho esencial de que bajo el nivel de las apariencias físicas y de las formas separadas, usted es uno con todo lo que es. Con olvidar quiero decir que usted ya no puede sentir esa unidad como una realidad autoevidente. Puede que crea que es verdad, pero ya no sabe que es verdad. Una creencia puede ser consoladora, sin embargo, solo a través de su propia experiencia se vuelve liberadora. Pensar se ha vuelto una enfermedad. La enfermedad ocurre cuando las cosas se desequilibran. Por ejemplo, no hay nada malo en que las células se multipliquen y dividan el cuerpo, pero cuando este proceso continúa sin tener en consideración el organismo total, las células proliferan y tenemos una enfermedad. Nota: la mente es un instrumento magnífico si se usa correctamente. Utilizada de forma inadecuada, sin embargo, es muy destructiva. Para decirlo de forma más exacta, no es tanto que usted la utilice inadecuadamente. Generalmente usted no la utiliza en absoluto. Ella lo utiliza a usted. Esa es la enfermedad. Usted cree que usted es su mente. Ese es el engaño. El instrumento se ha apoderado de usted. Y por ejemplo, maestro Eckhart, no estoy del todo de acuerdo. Es cierto que tengo muchos pensamientos inútiles, como la mayoría de las personas, pero todavía puedo escoger usar mi mente para lograr cosas y lo hago todo el tiempo, de hecho. Solo porque puede resolver un crucigrama o construir una bomba atómica no quiere decir que usted use su mente. Así como a los perros les encanta roer huesos, a la mente le encanta hincarle el diente a los problemas. Por eso hace crucigramas y construye bombas atómicas. Déjeme preguntarle, ¿puede liberarse de su mente a voluntad? ¿Ha encontrado en algún momento el botón de apagar? ¿Usted se refiere a dejar de pensar completamente? No, la verdad que no puedo, excepto quizás por algún momento. Entonces la mente lo está usando. Usted está identificado inconscientemente con ella, de forma que ni siquiera sabe que es su esclavo. Es casi como si usted estuviera poseído sin saberlo, y por lo tanto, toma a la entidad que lo posee por usted mismo. El comienzo de la libertad es la comprensión de que usted no es la entidad que lo posee, no es el que piensa. Saber esto le permite observar a esa entidad. En el momento en el que comienza a darse cuenta de que hay un vasto reino de inteligencia más allá del pensamiento, que el pensamiento es solo un minúsculo aspecto de esta inteligencia, también se dan cuenta de que todo lo que importa verdaderamente, la belleza, el amor, la creatividad, la alegría, la paz, surgen de un lugar más allá de la mente. Es entonces cuando comienza a despertar. Liberarse de su mente. ¿Qué quiere decir exactamente con observar al que piensa? Liberarse de su mente. ¿Qué quiere decir exactamente con observar al que piensa? Cuando alguien va al médico y dice, oigo una voz en mi cabeza, probablemente lo remitirá a un psiquiatra. El hecho es que de forma muy similar, prácticamente todo el mundo oye una voz o varias voces en su cabeza todo el tiempo. Los procesos involuntarios de pensamiento que usted no se da cuenta que puede detener, los monólogos o diálogos continuos, están ahí. Probablemente esté cruzado en la calle con locos que hablan o murmuran para sí mismos incesantemente. Bueno, pues esto no es muy diferente de lo que usted o otras personas normales hacen, excepto por el hecho de que no lo hacen en voz alta. La voz comenta, especula, juzga, compara, se queja, acepta, rechaza y así sucesivamente. La voz no es necesariamente relevante para la situación en la que usted se encuentra en este momento. Sin embargo,
puede estar revisando, por ejemplo, el pasado reciente o lejano, o ensayando o imaginando posibles situaciones futuras. En este caso, frecuentemente imagina los resultados negativos o problemas, y a este proceso le llamamos preocuparse. A veces esta pista de sonido va acompañada por imágenes visuales o películas mentales. Incluso si la voz es relevante para la situación del momento, la interpretará de acuerdo con el pasado. Esto se debe a que la voz pertenece a su mente condicionada, que es el resultado de toda su historia pasada, así como el escenario mental de la cultura colectiva que heredó. Así, ve y juzga el presente con los ojos del pasado y obtiene una visión de él totalmente torturadora. No es raro que esa voz sea el peor enemigo de la persona, pues es una distorsión. Muchos viven con un torturador en la cabeza que continuamente los ataca y los castiga y les drena la energía vital. Esto causa sufrimiento e infelicidad, así como enfermedad. Lo bueno es que usted puede liberarse de su mente. Esta es la única liberación verdadera. Puede dar el primer paso ahora mismo. Empiece por oír la voz de su cabeza tan a menudo como pueda. Preste atención especial a cualquier patrón de pensamiento repetitivo, esos viejos discos que han sonado en su cabeza quizá durante años. Eso es a lo que llamo observar al que piensa, que es otra forma de decir, escuche la voz de su cabeza, esté allí como si fuera un testigo. Cuando usted escuche esta voz, hágalo imparcialmente, es decir, no juzgue, no condene lo que oye, porque hacerlo significaría que la misma voz ha vuelto a entrar por la puerta trasera. Pronto empezará a darse cuenta de esto. Está la voz y estoy yo escuchándola, observándola. Esta comprensión del yo soy, esta sensación de su propia presencia, no es un pensamiento, pues surge más allá de la mente. Así pues, cuando escuche un pensamiento, usted es consciente no solo de ese pensamiento, sino de que es testigo de él. Ha aparecido una nueva dimensión de conciencia. Mientras oye el pensamiento, usted siente una presencia consciente, o sea, su ser más profundo, más allá o debajo del pensamiento, como quien dice. El pensamiento entonces pierde su poder y rápidamente se calma porque no le da esa energía a la mente por medio de la identificación con ella. Este es el comienzo del fin del sufrimiento. Cuando un pensamiento pierde fuerza, usted experimenta una discontinuidad en la corriente mental, una brecha de no mente. Al principio las brechas serán cortas, unos segundos tal vez, pero gradualmente se harán más largas. Cuando ocurren estas rupturas, experimenta cierta quietud y paz. Es el comienzo de su estado natural de percepción con la unidad del ser, que generalmente está oscurecida por la mente. Con la práctica, la sensación de quietud y paz se harán más profundas. De hecho, esta profundidad no tiene fin. También sentirá una sutil emanación de gozo que surge de lo profundo de su interior, el gozo del ser. No se trata de un estado de trance en absoluto. Aquí no hay pérdida de conciencia. Es todo lo contrario. Si el precio de la paz fuera la disminución de la conciencia y el precio de la quietud una falta de vitalidad, no valdría la pena tenerlas. En ese estado de unión interior está mucho más alerta, más despierto que el estado de identificación de la mente. Está completamente presente. También aumenta la frecuencia de vibraciones del campo de energía que da vida al cuerpo físico. Según profundiza en este reino de la no mente, como es llamado a veces en Oriente, crea un estado de conciencia pura. En este estado siente su propia presencia con tal intensidad y gozo que todo se queda insignificante en comparación a ello. Y sin embargo, no es un estado egoísta, sino un estado sin ego. Lo lleva a ir más allá de lo que antes consideraba su propio ser. Esta presencia es esencialmente usted y al mismo tiempo inconcebiblemente mayor que usted. Lo que trato de expresar aquí puede sonar paradójico o incluso contradictorio, pero no puedo expresarlo de otra manera. En lugar de observar al que piensa, usted puede crear también una brecha en la corriente de la mente, simplemente dirigiendo el foco de su atención hacia la hora. Vuélvase intensamente consciente del momento presente. Esto es algo profundamente satisfactorio. De esta forma, aparta la conciencia de la actividad de su mente y crea una brecha de no mente en la que usted está muy alerta y consciente, pero no pensando.
Esa es la esencia de la meditación. En su vida diaria, usted puede practicar que está tomando una actividad rutinaria que normalmente es solo un medio para un fin, y préstele su más completa atención, de modo que se convierta en un fin en sí misma. Por ejemplo, cada vez que suba y baje las escaleras en su casa o en su lugar de trabajo, ponga mucha atención a cada paso, a cada movimiento, incluso a su respiración. Esté totalmente presente. O cuando se lave las manos, preste atención a todas las percepciones sensoriales asociadas con la actividad. El sonido y tacto del agua, el movimiento de sus manos, el aroma del jabón y así sucesivamente. O cuando suba a un automóvil, después de cerrar la puerta, haga una pausa de unos segundos y observe el flujo de su respiración. Hay cierto criterio por el que puede medir su éxito en esta práctica: el grado de paz que siente interiormente. Así pues, el único paso vital en su camino hacia la iluminación es este: aprenda a dejar de identificarse con su mente. Cada vez que usted crea una brecha en el fluir de la mente, la luz de su conciencia se vuelve más fuerte. Un día puede que se sorprenda a sí mismo sonriendo a la voz de su cabeza, como sonreiría ante las travesuras de un niño. Esto significa que ya no se toma tan en serio el contenido de su mente, puesto que su propio sentido no depende de él. La iluminación: elevarse por encima del pensamiento. Para sobrevivir a este mundo, ¿no es esencial el pensamiento? Su mente es un instrumento, una herramienta. Está ahí para utilizarla en una tarea específica y cuando se termina la tarea hay que dejarla del todo. Como se usa ahora, yo diría que el 80 o el 90% del pensamiento de la mayoría de las personas es no solo repetitivo e inútil, sino que por su naturaleza es disfuncional y a menudo negativo. Gran parte del pensamiento, de hecho, es perjudicial. Observe su mente y descubrirá que esto es verdad. Esto causa una grave falta de la energía vital. Este tipo de pensamiento compulsivo es en realidad una adicción. ¿Qué es lo que caracteriza a una adicción? Simplemente eso. Usted ya no siente que puede elegir detenerse. Parece más fuerte que usted. También le da una sensación falsa de placer que invariablemente se convierte en dolor. ¿Por qué habríamos de ser adictos al pensamiento? Porque usted está identificado con él, lo que significa que deriva su sentido de sí mismo en él y en su actividad. Porque cree que dejaría de ser si dejara de pensar. Según crece, toma una imagen mental de quién es, basada en su condicionamiento personal y cultural. Podemos llamar a este ser fantasmal el ego. Consiste en actividad mental y solo se puede mantener activo por medio del pensamiento constante. El término ego significa diferentes cosas para las diferentes personas, pero cuando lo uso aquí, significa un falso ser, creado por la identificación con la mente. Para el ego, el momento presente casi no existe. Lo único que se considera importante es el pasado y el futuro. Esta inversión total de la verdad es la causante de que, en su modalidad ego, la mente sea tan disfuncional. Está siempre preocupada de mantener el pasado vivo, porque sin él, ¿quién es usted? Se proyecta constantemente hacia el futuro para asegurar su supervivencia y para buscar algún tipo de alivio o realización en él. Dice: un día cuando esto o aquello o lo de allá ocurra, voy a sentirme bien, voy a sentirme feliz o en paz. Incluso cuando el ego parece estar ocupado con el presente, no es el presente lo que ve. Lo percibe de una forma completamente errónea porque lo observa con los ojos del pasado. O reduce el presente a un medio para lograr un fin que siempre está en el futuro proyectado por la mente. Observe su mente y verá que así es como funciona. El momento presente tiene la clave de la liberación, pero no puede encontrar el momento presente mientras sea su mente. No quiero perder mi capacidad de análisis y discriminación. No me molestaría aprender a pensar más claramente, en forma concentrada, por ejemplo, pero no quiero perder mi mente. El don del pensamiento es lo más precioso que tenemos. Sin él, seríamos solamente otra especie animal. El predominio de la mente no es más que una etapa de la evolución de la conciencia. Necesitamos pasar urgentemente a la próxima etapa. Si no, seremos destruidos por la mente, que se ha convertido en un monstruo. Hablaré con más detalle sobre esto después. Pensamiento y conciencia no son sinónimos.
El pensamiento es solo un pequeño aspecto de la conciencia. El pensamiento no puede existir sin la conciencia, pero la conciencia no necesita el pensamiento. La iluminación significa levantarse por encima del pensamiento, no caer a un nivel inferior del pensamiento, el nivel de un animal o una planta. En el estado iluminado, todavía su mente pensante sigue funcionando cuando la necesita, pero en una otra forma mucho más enfocada, una forma mucho más efectiva. La usa sobre todo con fines prácticos, pero está libre del diálogo interno involuntario y hay una quietud interior. Cuando usted usa la mente y particularmente cuando se necesita una solución creativa, oscila unos cuantos minutos entre el pensamiento y la quietud, entre la mente y la no mente. La no mente es conciencia sin pensamiento. Solo de esta forma es posible pensar creativamente, porque solo de esta forma el pensamiento tiene poder real. El pensamiento, solo cuando no se está conectado con el reino mucho más vasto de la conciencia, se vuelve estéril y rápidamente insensato y destructivo. La mente es esencialmente una máquina de supervivencia, ataque y defensa contra otras mentes, recoger, almacenar y analizar información. Eso es en lo que es buena, pero no es creativa en absoluto. Todos los artistas verdaderos, lo sepan o no, crean desde un lugar de no mente, de quietud interior. La mente entonces da forma a la visión o impulso creativo. Incluso los grandes científicos reconocieron que aquellos momentos de grandes eurekas llegaron en momentos de quietud mental. El sorprendente resultado de una encuesta nacional entre los matemáticos más eminentes de Norteamérica, incluido Einstein, para conocer sus métodos de trabajo, fue que el pensamiento juega solo un papel subordinado en la breve y decisiva fase del acto creativo en sí mismo. Así pues, yo diría que la sencilla razón por la que la mayoría de los científicos no son creativos no es porque no saben pensar, sino porque no saben cómo dejar de pensar. No fue por medio de la mente, del pensamiento, como el milagro de la vida sobre la tierra o el de su propio cuerpo, fueron creados y se sostienen. Hay claramente una inteligencia trabajando que es mucho más grande que la mente. ¿Cómo puede una simple célula humana tan pequeña contener instrucciones en su ADN que llenarían 1000 libros de 600 páginas? Cuanto más aprendemos sobre el funcionamiento del cuerpo, más descubrimos cuán vasta es la inteligencia que funciona en él y lo poco que lo conocemos. Cuando la mente se vuelve a conectar con esto, se vuelve una herramienta sumamente maravillosa. Entonces, le sirve a algo más grande que ella misma. La emoción, la reacción del cuerpo a su mente. ¿Y las emociones? Me siento atrapado en mis emociones más que en la mente. La mente, en la forma en que usa la palabra, no es solamente el pensamiento. Incluye sus emociones, así como todos los patrones de reacción inconscientes del tipo mental y emocional. La emoción surge en el punto en el que se encuentran la mente y el cuerpo. Es la reacción del cuerpo a su mente, o podríamos decir, un reflejo de su mente en el cuerpo. Por ejemplo, un pensamiento de ataque o un pensamiento hostil creará un aumento de energía en su cuerpo, al que llamamos cólera. El cuerpo se alista a luchar. El pensamiento de que usted está siendo amenazado, física o psicológicamente, hace que el cuerpo se contraiga, y ese es el aspecto físico de lo que llamamos miedo. La investigación ha mostrado que las emociones fuertes incluso producen cambios en la bioquímica del cuerpo. Estos cambios bioquímicos representan el aspecto físico material de la emoción. Por supuesto, usted no es consciente habitualmente de todos sus patrones de pensamiento, y a menudo, solo observando sus emociones puede hacerlos conscientes. Cuanto más identificado esté con su pensamiento, sus gustos, sus odios, sus juicios e interpretaciones, es decir, cuanto menos presente esté como la conciencia que observa, más fuerte será la carga de energía emocional, sea usted consciente de ello o no. Si usted no puede sentir sus emociones, si está desconectado de ellas, eventualmente las experimentará en un nivel puramente físico, como un problema o un síntoma físico. Se ha escrito mucho sobre esto en los últimos años, así que no necesitamos entrar en ello aquí. Un patrón emocional inconsciente puede incluso manifestarse como un evento externo que aparentemente le sucede a usted. Por ejemplo,
He observado que la gente que lleva dentro mucha ira, sin ser consciente y sin expresarla, tiene más posibilidades de ser atacada, verbal e incluso físicamente, por otras personas iracundas y a menudo sin razón aparente. Tienen una fuerte emanación de ira que ciertas personas reciben subliminalmente y que dispara su propia ira latente. Si tiene dificultad para sentir sus emociones, empiece por concentrar su atención en el campo de energía interior de su cuerpo. Sienta el cuerpo desde dentro. Esto también lo pondrá en contacto con sus emociones. Exploraremos esto con más detalle adelante. Usted dice que una emoción es el reflejo de la mente en el cuerpo, pero a veces hay un conflicto entre ambos. La mente dice no, mientras la emoción dice sí o al contrario. Si quiere conocer realmente su mente, el cuerpo le dará siempre un reflejo verdadero. Así que observe la emoción, o más bien, siéntala en su cuerpo. Si hay un conflicto aparente entre ellos, el pensamiento será la mentira, la emoción será la verdad. No la verdad última sobre quién es usted, pero sí la verdad relativa de su estado mental en ese momento. El conflicto entre los pensamientos superficiales y los procesos mentales inconscientes es ciertamente común. Puede que usted ni siquiera sea capaz de traer a la conciencia en forma de pensamientos o actividad mental inconsciente, pero ésta siempre se reflejará en el cuerpo como una emoción, y de esto sí puede ser consciente. Observar una emoción de este modo es básicamente lo mismo que escuchar o observar un pensamiento. La única diferencia es que mientras un pensamiento está en su mente, una emoción tiene un fuerte componente físico, por lo tanto se siente primariamente en el cuerpo. Entonces, puede permitir que la emoción esté allí sin ser controlado por ella. Usted ya no es la emoción, es el observador, la presencia que observa. Si practica esto, todo lo que es inconsciente saldrá a la luz de la conciencia. Así pues, observar nuestras emociones es tan importante como observar nuestros pensamientos. Sí, convierta en un hábito preguntarse a sí mismo, ¿qué pasa dentro de mí en este momento? Esta pregunta lo orientará en la dirección correcta, pero no analice, simplemente observe. Enfoque su atención en el interior. Sienta la energía de la emoción. Si no hay emoción presente, lleve su atención más profundamente al campo de energía interior de su cuerpo. Es la puerta de entrada al ser. Una emoción habitualmente representa un patrón de pensamiento amplificado y energizado. Y puesto que a menudo es una carga energética excesiva, no es fácil inicialmente permanecer presente lo necesario para poder observarlo. Quiere apoderarse de usted y generalmente lo logra, a menos que haya suficiente presencia. Si usted es empujado a la identificación inconsciente con la emoción por falta de presencia, lo que es normal, la emoción temporalmente se convierte en yo, en usted. A menudo se crea un círculo vicioso entre su pensamiento y la emoción. De alguna manera se alimentan recíprocamente. El patrón de pensamiento crea un reflejo magnificado de sí mismo, en forma de emoción, y la frecuencia vibratoria de la emoción continúa alimentando el patrón de pensamiento original. Al permanecer mentalmente en la situación, evento o persona que percibimos como causa de la emoción, el pensamiento le brinda energía a esa emoción, que a su vez energiza el patrón de pensamiento, y así sucesivamente. Básicamente, todas las emociones son modificaciones de una emoción primordial, indiferenciada, que tiene su origen en la pérdida de conciencia de quién es usted más allá del nombre y la forma. Por su naturaleza indiferenciada, es difícil encontrar un nombre que pueda aproximarse. Miedo se aproxima, pero además de una sensación continua de amenaza, también incluye el profundo sentido de abandono y la falta de plenitud. Puede ser mejor usar un término que es indiferenciado, al igual que esta emoción básica, y llamarlo simplemente sufrimiento. Una de las principales tareas de la mente es combatir o suprimir ese sufrimiento emocional, lo cual es una de las razones para su incesante actividad. Pero todo lo que puede lograr es ocultarlo temporalmente. De hecho, cuanto más se esfuerza la mente por librarse del sufrimiento, mayor es este. La mente nunca puede encontrar la solución, ni puede permitirse dejar que usted la encuentre, porque ella misma es una parte intrínseca del problema. Imagine un jefe de policía intentando encontrar un pirómano, cuando el pirómano es el jefe de policía.
Usted no se librará de ese sufrimiento hasta que deje de derivar con su sentido de sí mismo, de la identificación con la misma mente, es decir, con el ego. Entonces la mente es derrocada de su lugar de poder y el ser se revela como su verdadera naturaleza. ¿Y las emociones positivas, como el amor o la alegría? Son inseparables de su estado natural con la conexión interior con el ser. Los destellos de amor y alegría o los momentos breves de profunda paz son posibles siempre que hay una brecha con la corriente de pensamiento. Para la mayor parte de las personas, estos momentos ocurren raramente y solo por accidente, en momentos en los que la mente se queda sin palabras. A veces disparada por la belleza extraordinaria, por un esfuerzo físico extremado o incluso por un gran peligro. Súbitamente hay quietud interior. Y en esta quietud interior hay una sutil pero intensa alegría, hay amor y hay paz. Habitualmente estos momentos se viven muy brevemente, puesto que la mente vuelve a tomar rápidamente su actividad ruidosa, que llamamos pensamiento. El amor, la alegría y la paz no pueden florecer hasta que usted se haya liberado del dominio de la mente. Pero no son lo que se llamaría emociones, reposan más allá de las emociones, en un nivel mucho más profundo. Así que tiene que hacerse completamente consciente de sus emociones y ser capaz de sentirlas antes de poder sentir lo que hay más allá de ellas. Emoción significa literalmente perturbación. La palabra viene del latín emovere, que significa perturbar. El amor, la alegría y la paz son estados profundos del ser, o más bien, tres aspectos de estado de conexión interior con el ser. Como tales, no tienen contrarios. Esto se debe a que surgen más allá de la mente. Las emociones, por otra parte, al ser parte de una mente dualista, están sujetas al juego de los contrarios. Esto identifica con la mente lo que a veces se llama erróneamente alegría, es el breve placer habitual del ciclo continuamente alternante del sufrimiento-placer. El placer se deriva siempre de algo que está fuera de usted, mientras que la alegría surge de dentro. Lo mismo que le brinda placer hoy puede brindarle dolor mañana, o puede abandonarlo. Así que su ausencia le traerá dolor. Y lo que a menudo se llama amor puede ser placentero y estimulante por un tiempo, pero es un asidero adictivo, una condición extremadamente menesterosa que puede convertirse en su contraria en un instante. Muchas relaciones amorosas, después de una pasada euforia inicial, de hecho oscilan entre el amor y el odio, la atracción y el ataque. El verdadero amor no conlleva sufrimiento. ¿Cómo podría? No se convierte de repente en odio, ni tampoco la verdadera alegría. Como dije, incluso antes de que usted esté iluminado, antes de liberarse de su mente, puede tener destellos de verdadera alegría, verdadero amor o profunda paz interior. Tranquilos pero vibrantemente vivos. Estos son aspectos de su verdadera naturaleza que está habitualmente oscurecida por la mente. Incluso en una relación adictiva normal puede haber momentos en los que la presencia de algo más genuino, algo incorruptible, puede sentirse. Pero serán solo atisbos que se ocultarán pronto por la interferencia de la mente. Entonces, puede parecer que usted tuvo algo precioso y lo perdió, o su mente puede convencerlo de que todo fue una ilusión. La verdad es que ni fue una ilusión, y la verdad también es que no puede perderlo. Incluso cuando el cielo está cubierto de nubes densas, el sol no ha desaparecido, está todavía allá, al otro lado de las nubes. El Buda dice que el dolor o sufrimiento surge por el deseo y que para liberarnos del sufrimiento tenemos que cortar los lazos del deseo. Todos los deseos son expresiones de la mente que busca la salvación o la realización en las cosas externas y en el futuro como sustituto de la alegría del ser. Mientras yo sea mi mente, soy esos deseos, esas necesidades, carencias, apegos y aversiones, y fuera de ellos no hay yo excepto como una mera posibilidad. Un potencial no logrado, una semilla que todavía no ha brotado. En ese caso, incluso mi deseo de ser libre o iluminado es solo otro anhelo de realización o plenitud en el futuro. Así que no busque ser libre del deseo o lograr la iluminación. Vuélvase presente, esté allí como observador de la mente. En lugar de citar al Buda, sea el despierto, que es lo que la palabra Buda significa. Los seres humanos han estado en las garras del sufrimiento durante miles de años.
Desde que cayeron en el estado de gracia, entraron en el reino del tiempo y la mente y perdieron la conciencia del ser. En ese punto, empezaron a percibirse a sí mismos como fragmentos sin significado en un universo ajeno, separados de la fuente y de los demás. El sufrimiento es inevitable mientras usted esté identificado con la mente, es decir, mientras esté inconsciente, espiritualmente hablando. Hablo aquí principalmente del sufrimiento emocional, que es también la causa del sufrimiento físico y de las enfermedades físicas. El resentimiento, el odio, la autocompasión, la culpa, la ira, la depresión, los celos y así sucesivamente. Incluso la más leve irritación son todas formas de sufrimiento. Y todo placer o toda elevación emocional contiene en sí misma la semilla del dolor, su contrario inseparable, que se manifestará con el tiempo. Cualquiera que haya tomado drogas para sentirse bien sabrá que la animación eventualmente se convierte en depresión, que el placer se transforma en alguna forma de dolor. Muchas personas saben también por experiencia propia cuán fácil y rápidamente una relación íntima puede pasar de ser una fuente de placer a ser una fuente de dolor. Vistos desde una perspectiva más alta, los polos positivos y negativos son caras de la misma moneda. Ambos son parte del sufrimiento subyacente que es inseparable del estado de conciencia egótica de identificación con la mente. Hay dos niveles de sufrimiento: el sufrimiento que usted crea ahora y el sufrimiento del pasado que vive todavía en su mente y su cuerpo. Ahora quiero hablar de cómo dejar de crear sufrimiento en el presente y cómo disolver el sufrimiento pasado. Bueno, chicos, creo que es complicado añadir algo a esto. Es maravillosa la descripción de todo, punto por punto. Es una auténtica pasada. Es como el diccionario de la conciencia. Todo lo que describe Eckhart Tolle, y creo que os puede ser muy útil para este episodio en concreto, para hacer una radiografía de muchos términos que a veces se confunden, o incluso para recordarnos a nosotros mismos, pues en esos momentos atrapados por el pensamiento, pues que esto todo es una distorsión y que el sufrimiento solo está provocado por la mente. Así que espero que lo uséis, que lo pongáis en práctica, que os acompañéis de la meditación para este proceso y que lo aprovechéis al máximo, lo que acabáis de escuchar, que lo llevéis siempre a todas las situaciones que os vayan ocurriendo. Dicho esto, no tengo mucho más que añadir porque ha sido pues muy claro todo. Espero que tengáis un feliz fin de semana y nos vemos muy pronto con el capítulo 2, la conciencia, el escape del dolor.